Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10, versículos 14 y 15. En esta mañana vamos a hacer lectura y vamos a meditar un poco en lo que nos está diciendo la Escritura en esos dos versículos. Y esos versículos vienen en conexión con los textos anteriores que hablan sobre la necedad en el uso de las palabras. Es decir, cómo un necio se evidencia cuando habla. ¿Sí? El rey Salomón nos ha dicho que una buena manera de conocer si una persona es sabia o necia es solo escuchándolo hablar. Que solo escuchando hablar a una persona podemos saber si es necia o sabia. Recuerden que nosotros estamos haciendo una distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, porque en la humanidad también hay sabiduría, pero esa sabiduría no es la que está hablando el rey Salomón, que es la sabiduría práctica, o la sabiduría, por ejemplo, del que estudia, del que tiene conocimiento, que es científico, es profesional, es médico y es sabio por ese conocimiento, pero la Biblia está hablando de la sabiduría que da Dios a sus hijos y que nos hace creer en la eternidad. Esa es la verdadera sabiduría. Los versículos de hoy dicen: el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ese es el texto, o los textos de esta mañana, que nosotros estamos estudiando bajo el eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y bajo ese eslogan tenemos que enmarcar estos versículos para poderlos explicar. Comienza diciéndonos: el necio multiplica palabras, es decir, habla de más. O pudiéramos decir, se sobrepasa en sus palabras y cruza la raya en el límite de las palabras. Esa es una característica de una persona comúnmente necia, ¿sí? Que habla más, es decir, que no tiene la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es la virtud de saber cuándo hablar y qué decir. Y es una virtud de la cual carecemos la mayoría de nosotros, porque la mayoría solemos decir más de la cuenta y solemos hablar cuando no corresponde. Pero el que es prudente dice: yo mejor guardo silencio, o mejor no digo mucho. Y recuerden que la semana pasada estábamos hablando que el pez muere por su propia boca, pero que también por su propia boca el pez puede salvarse si sabe mantener la boca cerrada. Y el texto que vamos a memorizar esta semana habla justamente de eso, de saber guardar las palabras y que las palabras no nos causen nuestra propia ruina o nuestra propia destrucción. Entonces la Biblia nos va a hablar bastante sobre eso y nos va a explicar sobre ese tema. Pero noten que el pasaje de esta mañana nos termina diciendo que los necios no saben por dónde ir a la ciudad. No sabemos a qué ciudad se refiere el rey Salomón, ¿sí? Porque no especifica, habla en términos muy generales y dice: el necio no sabe por dónde ir a la ciudad. Es probable que el rey Salomón esté pensando en la ciudad principal de Palestina o en ese momento de Israel, que se llama Jerusalén, la capital, que no solo era la ciudad principal por su importancia política y económica, sino también religiosa, y porque era la capital del país, y porque era a Jerusalén que todos los judíos debían ir mínimo 3 veces al año. Recuerden que esa fue una ordenanza de Dios, y es muy, muy llamativo el método de Dios, porque recuerden que Dios tuvo al pueblo de Israel esclavo en Egipto. ¿Recuerdan cuántos años estuvo esclavo? 400, algunos hablan de 430 años, lo cierto es que fue más o menos 400 o un poco más de años esclavos en Egipto. Cuando Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, les ordenó una fiesta. ¿Se acuerdan cuál fue la fiesta? La fiesta de la Pascua. Dios dijo: a partir de ahora, el día mismo que salieron de Egipto, me celebran la primera Pascua, y luego la siguen celebrando todos los años, y cuando lleguen a la tierra prometida, esa fiesta la van a celebrar en Jerusalén durante 8 días. Es decir, ¿cómo celebra Dios las victorias? ¿Con comida
y con fiestas en el templo. Luego Dios los tuvo 40 años en el desierto, los alimentó milagrosamente. Cuando ellos terminaron la travesía, ¿qué les dijo Dios? Ahora háganme otra fiesta, y esa fiesta será la fiesta de las enramadas, simulando la manera como ustedes vivieron en el desierto en tiendas o en carpas o con hojas o ramas de palmera. Hagan enramadas a las afueras de sus casas y me celebran comiendo y haciendo una fiesta en el templo 8 días. Y luego Dios los llevó a la tierra prometida, y cuando recogieron la primer cosecha, después de nunca haber tenido un país ni tierra propia, Dios les dijo, ahora me van a hacer otra fiesta. Y esta fiesta se va a llamar la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés, y la van a celebrar haciendo comida, panes sin levadura y comida, y reuniéndose en el templo durante 8 días. 3 fiestas. Son las 3 fiestas principales de los hebreos: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, y la fiesta de las cosechas o Pentecostés. Y las 3 fiestas se debían celebrar comiendo muy rico, muy sabroso, y reuniéndose en el templo durante 8 días a celebrar. ¿Cómo les parece? Impresionante, ¿cierto? Porque lo que Dios quería era que ellos recordaran estos hechos maravillosos, pero yendo a la gran ciudad. Dios no les dijo, cada uno celebre como pueda. Si hubiese sido así, ¿para dónde nos hubiéramos ido? Pues unos para playa, otros para fincas campestres, otros para ciudades, para diferentes lugares iríamos a celebrar, pero Dios dijo, no, todos los que son sabios, los que tienen inteligencia, los que escuchan el consejo de Dios, ¿dónde van a celebrar? A la ciudad que era la ciudad de David, que es la ciudad de Jerusalén, que es la capital donde estaba el templo. Eso es lo que Dios les ordenó. Es muy probable que cuando Salomón dice aquí, los necios no saben por dónde ir a la ciudad, esté haciendo una referencia a que los necios o los impíos o los incrédulos no entienden el valor de Jerusalén para la fe hebrea, para el pueblo hebreo, y no entienden la importancia de la ciudad o la importancia del templo en Jerusalén. Recuerden que lo más importante en Jerusalén no eran las calles ni los centros comerciales, no había. Lo más importante no eran los habitantes de la ciudad. Recuerden que lo más importante en Jerusalén era el templo. El turismo que se hacía en la antigüedad de Jerusalén era por el templo, por toda la importancia, porque el templo era una maravilla arquitectónica, pero también porque era allá donde estaba el sacerdote y era todo el centro de Jerusalén, era el templo. Todo giraba en torno al templo. Recuerden que si una mujer tenía un hijo, ¿dónde iba después de tener el hijo? Al templo. Si una mujer tenía que ser declarada pura después de un periodo de menstruación, ¿a dónde tenía que ir? Al templo. Si un niño nacía, ¿a dónde lo consagraban? En el templo. Si había una cosecha buena, ¿dónde iban a agradecer? Al templo. Si un hijo era circuncidado, ¿dónde era? En el templo. Si una casa era declarada inmunda, ¿dónde tenían que ir para que revisaran que ya estaba apta, y los ciudadanos también? Al templo. Todo giraba en torno al templo. De tal manera que la importancia de la ciudad no era la ciudad en sí, como hoy en día lo tienen nuestras ciudades. Hoy en día una ciudad como esta, pues tiene 1000 lugares importantes donde ir. Y tantos lugares de cultura, de arte, de música, de compras, de negocios, de deporte, que uno se pierde en la ciudad. ¿Sí? Para cada uno de nosotros de pronto un lugar es más importante que otro. Si dijéramos, queremos ir a la ciudad a visitar, alguien está pensando, voy al centro comercial. Otro está diciendo, voy a ir a un centro de cultura, voy a ir a un teatro, voy a ir a un parque, a una piscina, a una biblioteca. Hay muchos lugares donde ir en una ciudad como esta. Pero en Jerusalén solo había un lugar importante para ir en Jerusalén. Y ese único lugar era el templo, tanto así que todos los enemigos de los hebreos, ¿recuerdan qué era lo que querían destruir? El templo. Ningún enemigo hebreo quería destruir las casas de los hebreos en Jerusalén, o destruir las calles, o destruir el acueducto en Jerusalén. A nadie le importaba eso. A todos los enemigos, babilonios, egipcios, sirios, asirios, caldeos, medos, persas, todos querían destruir el templo, robarse el arca del pacto, ¿recuerdan?
que estaba dentro del templo, robarse los utensilios que estaban dentro del templo, robarse los rollos o los pergaminos que estaban dentro del templo. Es decir, toda la historia, la cultura, las memorias del pueblo hebreo de los 4000 años del Antiguo Testamento estaban resumidas o condensadas en el templo. De ahí que ir al templo era una gran maravilla, era una fortuna, era una delicia, pero eso tenía que darse en la ciudad. Entonces, en la antigüedad los hebreos, y aún en la época de Jesús también, que vivían al norte, en Galilea o en Nazaret, Capernaum, 3 veces al año tenían que bajar caminando, o en asnos, o en burritos, tenían que bajar a Jerusalén 3 veces al año para visitar la ciudad. Jesús lo hizo durante su juventud, y Jesús aún durante su ministerio de Capernaum venía todos los años 3 veces a Jerusalén a las fiestas, dándonos ejemplos. Recuerden que José y María venían al templo, hacían una caminata larga, era una excursión pues trimestral o cada 4 meses, muy extensa para ellos venir. ¿Por qué el rey Salomón nos va a hablar de la importancia de ir a la ciudad? Porque esa ciudad, especialmente Jerusalén, tenía una gran importancia de cultura y de religión y de historia para el pueblo hebreo. ¿Quiénes eran los únicos que valoraban esa riqueza? Los sabios. Los sabios, judíos cristianos o mesiánicos, eran los que valoraban esa gran riqueza en Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús nació que vinieron unos sabios del oriente? Se cree que venían de muy lejos de Mesopotamia, desde muy lejano vinieron miles de kilómetros caminando para venir. ¿A dónde llegaron? ¿Recuerdan? A la gran ciudad. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Porque según las indicaciones de los escritos proféticos de Isaías, de Miqueas y otros profetas, decían que Jesús iba a nacer en Belén de Judá o de Judea, que quedaba a escasos kilómetros de Jerusalén, a unos 50, 70 kilómetros de Jerusalén. Por eso los sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Y recuerden que Herodes dijo: averígüenme dónde ha nacido ese rey, que yo también lo quiero adorar. Porque estaba en los contornos de Jerusalén. Entonces noten la importancia de Jerusalén para el pueblo hebreo y para el culto. Los únicos que valoraban la importancia del culto eran los sabios. ¿Por qué? Porque los necios, es decir, los incrédulos, recuerden que necios en Eclesiastés es sinónimo de incrédulos, no del que habla mucho, sino del que es incrédulo y no cree en Cristo. Ellos no valoran la ciudad de Jerusalén y no valoran el culto cristiano, ni valoran la historia, ni valoran a Cristo. Recuerden que la importancia de Jerusalén era el templo, y la razón de la importancia del templo era porque ahí se predicaba o se pregonaba la venida del Mesías. Por eso Jesús, desde que nació, fue llevado al templo. Jesús, recuerden que fue llevado a circuncidar al templo, y luego a los 12 años, ¿recuerdan dónde encontraron a Jesús? No estaba por ahí en un parque jugando, ni en un cine, ni en un centro comercial. ¿Dónde estaba Jesús a los 12 años? En el templo con los maestros de la ley. Y recuerden dónde fue Jesús a purificar el culto, en el templo, y dónde también fue que dio su último discurso antes de ser apresado, en el templo. Entonces noten, amados hermanos, la importancia. El necio multiplica palabras porque él no tiene sabiduría. Y como no tiene sabiduría, no sabe nada. Y noten, amados hermanos, que aquí en este texto que estamos leyendo dice que él no es, él no sabe y no conoce. Es decir, es una descripción muy gráfica y muy completa, muy patética para describir al necio. El necio sabe mucho, pero él sabe lo que no debe saber. Y lo que debiera saber, lo ignora o lo desprecia, porque el necio sí sabe, él es estudiado, es profesional en muchos casos, tiene conocimientos naturales amplios, pero no tiene la sabiduría que viene de Dios. Por eso él no sabe cómo ir a la ciudad. Él no sabe, y si alguien le indica, no le importa la ruta para ir a la ciudad, porque él dice: yo quiero vivir mi vida a mi manera. El título de nuestra enseñanza hoy es: ¿vamos a la ciudad?
porque es probable que nosotros también no sepamos el camino para ir a la ciudad. Para el pueblo hebreo la ciudad era Jerusalén, esa era la ciudad por excelencia, pero para nosotros los cristianos después de Jesucristo, ¿cuál es la ciudad? Es Sión, y Sión es Jerusalén, pero la Jerusalén celestial. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis? Vi descender del cielo una ciudad que es la ciudad celestial y es la ciudad donde vamos a ir los cristianos. La pregunta es, ¿sabe usted cómo ir a la ciudad? A la ciudad celestial. ¿Conoce usted la ruta? ¿Tiene el GPS? ¿Tiene el sendero? ¿Las coordenadas para ir a la ciudad? ¿Está interesado? ¿Está preocupado? ¿Está dispuesto a ir a la ciudad? Si usted muriera hoy, ¿usted sabe para qué ciudad va o para qué lugar va? Si usted muere después, no hoy, pero muere después, ¿usted está todos los días encaminado por la ruta y el sendero hacia la gran ciudad? ¿O no? Esa sería la pregunta de fondo que tenemos que hacernos hoy para poder entender el mensaje de Eclesiastés. Porque los necios no saben cómo ir a la ciudad. Si usted le pregunta a un necio, ¿sabe para dónde va después de su muerte? Dice, o no me importa, o no sé, o no me diga esas cosas, yo no quiero preocuparme por nada. Quiero vivir feliz los últimos días y no quiero pensar en el futuro, ni en el más allá, ni en el juicio, ni en Dios, ni en nada. Yo solo quiero vivir la vida. El necio no le preocupa ir a la ciudad. El necio, si le decimos, hay una ciudad celestial que aguarda a los creyentes, él piensa que se la merece, pero sin prepararse. De hecho, muchos de ellos dicen, yo me he portado tan bien que yo merezco que Dios me abra la puerta. Incluso algunos hacen bromas diciendo, yo soy amigo de Pedrito y Pedrito me abre. Sí, nos llevamos bien con él y él de seguro que me da la entrada. ¿Sí? Pero lo hacen de una manera burlona, de desprecio, porque ellos no están interesados en conocer el camino. Ahora, si usted le dice a un necio, mire, el camino a la ciudad es arrepentimiento, ¿qué le dice el necio? No me interesa. El camino a la ciudad es ir a la iglesia a escuchar el evangelio, ¿qué te dice el necio? No me interesa. El camino a la ciudad es orar y poner la vida en las manos del Señor. Creer en las Sagradas Escrituras, esa es la ruta, ese es el camino para ir a la ciudad. ¿Cómo nos responde el necio? Estoy muy ocupado. Sí, yo soy muy joven para ocuparme de esos menesteres. Cuando yo sea viejo quizás me interese por las cosas de Dios, pero ahora estoy joven, o ahora no me interesa, ahora vivo mi vida a mi manera y yo así como vivo bien. Soy infeliz, pero vivo bien. Sí, vivo de placer en placer, no estoy satisfecho, pero yo no quiero cambiar. Mi vida está bien. Recuerden que ahora en el fin de año, todos los que estaban haciendo propósitos, hacían propósitos para tener dinero, viajes, riqueza, bienestar, pero todos sin Dios. Sí, a mí ninguno me llamó y me dijo, mire, yo soy un incrédulo, yo quiero que el otro año me vaya bien, ¿puede usted orar por mí? Ningún vecino vino y me buscó y me dijo, mire, mi vida es muy mala, no tiene sentido ni propósito mi vida, pero yo quiero que mi vida cambie a partir de este nuevo año. ¿Qué debo hacer? ¿Alguno de ustedes les dijo un vecino eso? ¿Fue algún familiar no cristiano y los buscó y les dijo, ayúdeme a saber qué hacer para que el otro año mi vida sea mejor, mi familia se enrumbe y mis emociones y mi futuro sea mucho más seguro? A mí no, quizás a ustedes. Pero ¿por qué no hacen eso a los necios? Porque a los necios no les importa ir a la ciudad. A ellos no les importa dónde van. A ellos no les importa ni siquiera interesarse por las cosas de la vida más allá, sino simplemente viven por vivir. Y ellos no están preocupados por eso. Por eso el rey Salomón termina dando una descripción que es muy trágica y es, ellos no saben. Pero además de que no saben, tampoco quieren. Porque si usted le dice, mire, el camino a la ciudad es venga el domingo a la iglesia, él dice, voy a pensarlo. Los más educaditos, los menos educados nos dicen, no me importa, por allá yo no voy. ¿Sí? Los más prudentes nos dicen, pues déjeme, yo miro a ver y allá le llego. ¿Sí? Pero nunca llegan, porque a ellos no les interesa eso.
¿Por qué no les interesa? Porque ellos son necios. Y porque el necio piensa que con sus palabrerías, que con su conocimiento, que con sus argumentos ya tiene solucionadas las cosas. Él piensa que con sus razones él ya solucionó. Por eso dice, el necio multiplica palabras aunque no sabe. Nadie lo que ha de ser. Él no sabe y habla sin saber. Y es muy importante, amados hermanos, porque recuerden que este palabrerío del cual el necio se jacta y del cual él hace alarde, viene desde Génesis 3. Recuerden que Dios le dijo a Adán y Eva, de ese árbol no coman. Y luego en el acto seguido dice, pero la serpiente era astuta y les dijo, con que Dios os ha dicho, no, Dios sabe que van a saber el bien y el mal, mejor coman y experimenten el gran conocimiento que van a tener y el gran privilegio de ustedes poder comer de ese árbol prohibido. Desde ahí vienen las palabras necias y las palabras falsas, engañosas, falaces, que el mundo y el hombre se inventa para evadir o intentar evadir la voz de Dios y tratar de resolverlo por sus propios medios. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hemos hecho énfasis una y otra vez en el libro de Eclesiastés que no hay sabiduría fuera de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Recuerden que en las universidades hay conocimiento. Podemos ir a las universidades a adquirir conocimiento en un área de una profesión que estamos queriendo tener, pero en las universidades no hay sabiduría, hay conocimiento, hay estudio, hay academia, hay información, hay argumentos, hay teorías, porque la sabiduría viene exclusivamente de Dios y se conoce exclusivamente a través de la palabra de Dios. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en Apocalipsis 14:7 dice que decían a gran voz esta multitud de ángeles, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Miren que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Notemos eso, amados hermanos, porque probablemente no lo hemos considerado bien. El principio de la sabiduría no es tener teorías sobre Dios, es decir, no es tener doctrinas sobre Dios, no es argumentos sobre Dios. El principio de la sabiduría es temer a Dios. ¿Cómo usted sabe que teme a Dios? Porque guarda sus mandamientos. ¿Cómo usted sabe que es sabio o sabia? Porque tiene temor de Dios. Porque el necio no tiene temor de Dios. El sabio tiene temor. Entonces es importante porque aquí no dice que la sabiduría consiste en mucho conocimiento sobre Dios. Recuerden que los fariseos eran hombres de mucho conocimiento. Eran eruditos. Pero ¿qué dijo Jesús de los fariseos? Tenían conocimiento, tenían teoría, tenían doctrina, pero no tenían temor. Porque dice la Biblia que devoraban las casas de las viudas, que no tenían misericordia, que no eran compasivos, que no eran justos, que no eran piadosos, es decir, no tenían temor. Entonces no nos engañemos porque podemos tener mucho conocimiento sobre Dios, pero aún así no tener temor de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque el temor de Dios es, aún sabiendo poco, eso poco que sabemos, llevarlo a la práctica, respetar los principios de Dios y someternos a Él. No pensemos que a la iglesia venimos a llenarnos de conocimiento, porque en últimas el conocimiento sin temor no nos sirve. Los maestros de la ley eran expertos en conocimiento de la ley judía. Recuerden que cuando Herodes quiso indagar dónde iban a ser el rey de los judíos, ¿recuerdan con quién indagó? Con los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los sacerdotes, eran los intelectuales religiosos del momento, estaban en el templo. Muchos de ellos vivían en el templo, estudiando todo el tiempo las señales y los tiempos,
del cumplimiento de las profecías. Pero yo les pregunto, ¿tenían temor de Dios? Tenían conocimiento, mas no tenían temor. ¿Recuerdan quiénes fueron los que dieron la orden para que mataran a Jesús? ¿Quiénes fueron uno de los que más persiguieron a Jesús cuando estuvo en la tierra en su ministerio? Los maestros de la ley y los sacerdotes, que eran los que más conocimiento tenían. Esa es una evidencia más de que tenían conocimiento, pero no tenían temor. No tenían temor. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estaba leyendo estos días con los niños unos textos en Job, donde dice la Biblia que Dios envía el trueno. ¿Sí? Que los truenos no son un fenómeno natural, sino que son un hecho que Dios ocasiona para generar temor. Y que cuando Dios envía el trueno, todos debiéramos reconocer que debemos arrepentirnos, porque es un llamado para los inicuos y los impíos para que teman a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús reclama y dice, hipócritas, porque ustedes miran el espacio y dicen, hoy va a llover. Conocen los tiempos, conocen las estaciones, pero no se arrepienten. Cuando uno sale y ve la tarde oscura o ve un poco nublado, uno dice, uy, va a llover, mejor no salgo. O va a llover, llevo paraguas o llevo chaqueta. Pero debiera más bien decir, si va a ser tormenta es porque Dios, ¿qué nos está diciendo? Que nos arrepintamos, que somos malos, que debemos tener temor y que aún esa es una evidencia natural de que Dios existe y es juez veraz, pero nosotros decimos lo contrario. Como está lloviendo, cancelo el compromiso. Cuando debiéramos decir, como está lloviendo, Dios me está advirtiendo que debo estar a cuentas, porque a través de una tormenta, de una situación natural, Dios está advirtiéndonos lo malo que somos y lo necesitados que somos de arrepentimiento. ¿Entiende eso el necio así? No. Y a veces ni siquiera nosotros los cristianos lo entendemos así. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Noten que el versículo de Apocalipsis dice, teman a Dios y denle gloria porque, ¿qué dice? Su juicio. Miren lo interesante, el temor a Dios está asociado al juicio de Dios. Es decir, la razón del temor a Dios es la razón del juicio. A nosotros nos han enseñado hoy en día, intentando cambiar las cosas, no es que a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene respeto. Pues la Biblia dice que a Dios se le debe tener miedo. Recuerden que Dios es el temible. Ese es un atributo de Dios, el temible. Recuerden que los profetas y los patriarcas cuando Dios les hablaba caían de rodillas y decían, puedo morir o voy a morir porque tenían miedo. Y la Biblia dice, teman y tiemblen delante de mi presencia. Por eso la sociedad cada vez está más mal, porque a Dios lo tienen como un juego y porque para ellos Dios es como su amigo, su compañero y no el ser que nos infunde temor y terror y al cual debemos respetar. Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahí está hablando de dos cosas el texto de Eclesiastés y el de Proverbios, y es tanto de la prudencia, en tener cuidado con lo que decimos, hay que ser sabios, ojalá no hablemos mucho, entre menos hablemos mejor, entre menos ofendamos mejor, pero no se refiere simplemente a la prudencia como una virtud cotidiana para las relaciones diarias, sino que se refiere que debemos guardar nuestra boca para con Dios. Porque el necio se levanta abriendo su boca muy alto y diciendo cosas contra Dios. ¿Recuerda lo que dijo Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho? Ese no fue simplemente un argumento para convencer a Adán y Eva del engaño, sino que fue una blasfemia contra Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Satanás abrió su boca contra Dios y por eso la Biblia lo llama el engañador, el falsario, el suplantador, porque siempre blasfema contra Dios. ¿Recuerdan qué dijo este filisteo que enfrentó a David, Goliat?
cuando David le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, se burló y dijo, eso no importa usted en el nombre de quién viene, yo lo voy a matar y su carne será para los animales del campo. Es decir, se burló de Dios, se burló de David y abrió su boca contra Dios. Y eso es lo que hace el necio, abre su boca contra Dios. Muchos dicen, o quizás ustedes las han escuchado decir cuando dice, bueno, pues si Dios existe, que venga. ¿Se acuerdan quién dijo eso también? Job. Job era un hombre sabio, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando pasó por esa gran calamidad, en uno de los discursos que Job dio, él dijo lo siguiente, ¿dónde está Dios que no lo veo? Díganme dónde está el trono donde Él imparte justicia para yo ir y hablar con Él. Le tengo unas cuantas preguntas que quiero que me responda. Quiero que me explique por qué sufro y por qué me vino esta situación si yo no he obrado mal. Yo le pregunto, ¿obró bien Job haciendo eso? ¿O multiplicó sus palabras neciamente? Job dijo cosas que nunca debiera haber dicho. Aunque estaba invadido por el dolor y la aflicción de su enfermedad, de su calamidad, Job no debió haber dicho eso. Nosotros lo justificamos diciendo estaba afligido, estaba ofuscado. Cuando uno está en estrés, pues a veces pasa la raya, pero Job nunca lo debió haber hecho. Recuerden que Dios guardó silencio por un buen tiempo, pero luego después de que Dios guardó silencio le dijo, Job, acá estoy. ¿Me estaba buscando? ¿Qué era lo que me ibas a decir? Ahora sí póngase como un varón, amárrase sus pantalones en el sitio y como varón dígame cuáles eran las preguntas que tenía. Pregúnteme que yo le voy a responder. Y entonces se acuerda que dijo Job, ay Señor, ya no le tengo nada que preguntar. Voy a taparme la boca para no hablar. Y Dios le dijo, ¿te vas a tapar la boca? No, me tienes que hablar, porque tú me desafiaste. ¿O te vas a justificar tú para inculparme a mí? Y Dios le hizo un reclamo severo, severo, severo a Job. Job era un hombre sabio, pero en ese momento de crisis y depresión, como muchos momentos de crisis que vivimos, a veces cruzamos la raya que no debemos cruzar. ¿No les ha pasado? Con comentarios, con actitudes, con sentimientos y con reacciones, que no debiéramos cruzar esa raya, pero la cruzamos. Así somos los seres humanos pecadores. Aunque somos sabios, cruzamos la raya. Job la cruzó. Y Job dijo, yo no he hecho nada malo por lo cual Dios me mande a esta situación. Y efectivamente Job no había asesinado, no había adulterado, no era mentiroso. Pero yo le pregunto, ¿eso hacía que Job fuera bueno? No, porque la Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. Y Job muchas veces dijo, yo no he hecho nada malo, yo soy bueno. Y Dios por eso le dice, me vas a responder, porque si tú no me respondes, tú me estás inculpando a mí. Y tú te estás justificando diciendo que tú eres bueno y que yo soy malo. Es decir, te mandé una calamidad que tú no necesitabas y que yo soy cruel contigo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O como decían los abuelitos, en boca cerrada, todavía nos dicen, ¿cierto? Aquí no se trata de hablar mucho o de hablar poco. Aquí se trata de qué es lo que nosotros decimos contra Dios en un momento determinado. Yo puedo ser muy callado, puedo ser muy prudente en mi vida diaria, pero en un momento de angustia, en un momento de presión, decir cosas que nunca debiera haber dicho contra Dios. Se me van las palabras y las palabras evidencian lo que hay en el corazón. Me cruzo la raya, me sobrepaso porque dije cosas que no debiera haber dicho. El necio multiplica palabras aunque no sabe lo que ha de ser. Miren la diferencia. Él no sabe y por eso habla mucho. Pero Job sí sabía. ¿Recuerdan que Job reprendió a la esposa cuando la esposa al comienzo de la crisis le dijo maldice a Dios y muérete?
la mujer fue la que se zafó de palabras y él le dijo, como una mujer fatua has hablado, no digas eso. Ten cuidado de lo que dices. Pero a medida que pasaron los días y las semanas y las semanas y los meses de esta calamidad, Job también se fue de palabras. Y se pasó. Job dijo, si Dios está en un abismo, díganme que yo allá voy. Y si está en una montaña, díganme que allá yo voy. Y si está en lo alto, avísenme que yo allá voy. Pero ¿dónde está? Yo llego a donde Él esté. Olvidando que Dios es omnipresente, olvidando que Dios es omnisciente, olvidando que Dios es fiel y sabio, y olvidando que no tenía por qué levantarse contra Dios, porque Dios es sabio y todo lo que había permitido para él era necesario. Por eso Job al final termina diciendo, ahora te conozco porque yo no te conocía. Yo hablaba sin conocimiento. ¿Recuerdan? Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amados hermanos, la única manera para hablar sabiamente es con la palabra. Recuerden cómo Jesús enfrentó la tentación. Escrito está. Es la única manera. La única manera para responderle al necio, para responder ante la tentación, para responder ante una pregunta siempre es con la palabra. Muchas veces nos hacen preguntas y nosotros decimos, a mí me parece, yo creo, yo opino, yo pienso. Cuando debiéramos decir es la Biblia dice. Y si la Biblia dice, eso es sabiduría y es la que tenemos que atender. Mateo 2:9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí aquella estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que fue llegando y se detuvo delante donde estaba el niño. La referencia que habíamos mencionado hace un momento. Y pregonaban en Apocalipsis 5, 2 y 5, a gran voz, digno es el Cordero de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado. Digno es el Cordero. Amados hermanos, ¿ustedes quieren ir a la ciudad? Yo quiero ir a la ciudad. Yo vivo en esta gran ciudad, pero esta gran ciudad es caótica, es deprimente, es una ciudad, no por esta ciudad en sí, sino por la moral de esta ciudad, por el tipo de conductas que se dan en la ciudad, por el afán y la ansiedad y porque es una ciudad vendida al mal. Y no solo esta ciudad, todas las ciudades del mundo son así. A veces decimos, esta ciudad no me gusta, pero voy a irme a otra ciudad y esa otra ciudad también es igual, insegura, perversa, malvada, destructiva. Por eso los cristianos, los sabios, tenemos una sola ciudad que añoramos ir y conocer. Es la única ciudad que queremos ir a conocer y no solo conocer, queremos ir a vivir allá. Y la Biblia nos enseña que los cristianos debemos tener las maletas listas porque en cualquier momento nos llega el tiquete para irnos a esa gran ciudad que se llama Jerusalén, la ciudad celestial, a vivir o a disfrutar de las bodas del Cordero. Eso lo estudiamos muy bien en Apocalipsis. Las bodas del Cordero en la gran ciudad, en la ciudad celestial. ¿Estamos preparándonos? ¿Saben cuál es el camino para ir a la gran ciudad? ¿Están caminando por ese camino diario? Porque hay que ir todos los días, lectura, oración, meditación, congregarnos, una vida consagrada y dedicada al Señor. Hoy los himnos que cantamos, todos fueron himnos de consagración, ¿sí se dieron cuenta? Y hoy ya quedamos comprometidos con nuestros labios de consagrarnos a Dios. La pregunta es, ¿lo hicimos conscientemente o simplemente cantamos y vamos a seguir viviendo como necios que no saben por dónde es el camino? Más perdidos que un necio. Yo quiero, decíamos, vivir con Cristo, yo quiero morir con Cristo. Yo estoy dispuesto a morir con Cristo, estoy dispuesto a irme con Él y cantamos himnos de consagración que evidencian la fe nuestra y lo que creemos, pero que eso se debe traducir en acciones. El necio no es y el necio no sabe, por eso el necio confía en sí mismo.
el rey Salomón se plantea una pregunta: ¿quién le hará entender al sabio lo que hay después de él? O sea, ¿quién le puede explicar? ¿A quién el necio atiende? Mire, yo sé que algunos de ustedes están predicándole a sus familias. ¿Cuántos años llevan predicándole a sus familiares no cristianos? ¿Les han escuchado? ¿Se acuerdan cuando la parábola del rico y Lázaro? Es que si viene el Lázaro de entre los muertos y va y les predica, le escuchan. ¿Recuerdan? Y la respuesta es: a Moisés y a los profetas tiene. Allá tiene un hijo en la familia que es cristiano. ¿Por qué no le creyeron? Allá tiene un hermano en la familia que es cristiano. Allá tiene el papá o la mamá en la iglesia cristiana. ¿Por qué no les creyeron? Allá tiene una iglesia en el barrio. Ahí veíamos todos los domingos pasar a los cristianos con sus Biblias en las manos. ¿Por qué alguien no se fue con ellos para ver para dónde iban? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, pero el necio no escucha a nadie. Por eso el rey se pregunta: ¿y quién le hará hacer o explicar o hacer entender lo que vendrá después de él? Intente hablarle a un necio que si él no se arrepiente se va al juicio a ver qué le dice. Le recuerda a su abuelita. Pero él no se va a arrepentir. Le dice: usted no le importa mi vida, esa es mi vida, déjeme hacer lo que yo quiera. ¿O no es así? Esa es mi vida. Dígale a un necio: no sigan al alcohol porque va rumbo a la muerte, no sigan el adulterio porque va a enfrentar el juicio, hay consecuencias eternas. Esa es mi vida, yo veré qué hago con ella, no, yo no me meto en la suya, ¿o no? Básicamente así nos responden, con unas palabritas un poco más fuertes, pero lo que nos están diciendo es: mi vida, déjemela vivir, usted vive como quiera, pero yo vivo mi vida a mi manera. Y lo que dice el rey Salomón: el necio vive a su manera, es decir, sin Dios y contra Dios, ¿y quién le hará entender lo que viene después de él? Ahora, ¿qué es lo que viene después de él para el necio? ¿Saben? Muerte y juicio. Y juicio y condenación, porque no van a salir bien librados en el juicio. Pero les podemos decir, nos podemos cansar, les podemos compartir materiales, les podemos hablar muy suave, muy bonito, pero ellos no van a entender, porque ellos están cegados en sus propias maldades y porque no es para todos la fe. ¿Quién les va a hacer entender? Por eso nosotros no hacemos otra cosa sino predicar el evangelio. Hay iglesias que dicen: bueno, ¿por qué no damos mercados a ver si evangelizamos? Pues vienen y se llevan el mercado, pero no vienen a la iglesia. O vienen y comen el almuerzo, pero no vienen a la iglesia. O se llevan los regalos, pero no se comprometen con el Señor, porque ¿quién hace entender al necio que está mal? El necio sabe más que todos. ¿Quién le hará entender? Muy bien, no podemos hacerle entender, porque eso es potestad de Dios si obra en sus corazones, pero nosotros como creyentes sí tenemos que hablar y seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Nuestros familiares no cristianos, es nuestra obligación ante ellos y ante Dios orar siempre por ellos, y es nuestra obligación predicarles el evangelio de la manera como podamos tener oportunidad. No podemos decir: bueno, yo ya le dije, no le voy a decir más. Hay que seguir hablando, hay que seguirle invitando, hay que seguir orando, con la certeza de que no nos van a escuchar, porque ellos solo escuchan si Dios obra poderosamente en sus corazones. Ellos a nosotros nos van a escuchar. Nos dice: hijo, yo te quiero mucho, pero gracias. Yo agradezco lo que usted a la invitación que me hace, pero no quiero, no estoy interesado. Pero si Dios obra, ellos podrán llegar al Señor. Juan capítulo 9, versículo 40 al 41 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Uy, al fin entendieron que era para ellos. Jesús les habló directo: ciegos, guías de ciegos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, los fariseos, que tenían tanto conocimiento, no tenían temor, eran ciegos, eran necios,
con conocimiento, pero perdidos en sus propios argumentos. Amados hermanos, nosotros ya conocemos la ruta para la gran ciudad. Dios nos dio fe, ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos cómo prepararnos para ir al camino, para ir a la ciudad. Recuerden que no todos los caminos conducen a la gran ciudad. Hay un solo camino que conduce a la gran ciudad que se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a la gran ciudad sino por Jesucristo. Ya nosotros conocemos el camino. Ya estamos en el camino. ¿Qué debemos hacer? Permanecer en el camino, avanzar en ese camino que Dios nos ha deparado, deleitarnos en ese camino a la gran ciudad y estar con la maleta lista, porque en cualquier momento Dios nos dice: hasta aquí estarás hoy en la tierra y vas a ir conmigo a la gran ciudad. ¿No ese es el momento más glorioso que esperamos los cristianos? Nosotros lo que más esperamos los cristianos temerosos de Dios no es ganarnos el baloto, ni una fortuna, ni una herencia. Lo que más deseamos es irnos con el Señor a vivir por la eternidad. Para eso nos preparamos, para eso estamos hoy aquí. Para eso estamos hoy acá, incluso con algún sacrificio de tiempo, haciendo algún esfuerzo. Estamos aquí porque sabemos que parte de la ruta a la gran ciudad es congregarnos. Que parte de la ruta y del avance en ese camino hacia la gran ciudad es apreciar el día del Señor y es honrar y valorar las cosas del Señor. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me oye y las hace, las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente. Y la traducción aquí sería a un hombre sabio, inteligente, que lleva y pone en práctica el consejo, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo y su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, que actúa como fariseo, que actúa como necio, como religioso, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mire, tan sencillo el ejemplo, tan fácil de entender. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Si oye mis palabras y las pone en práctica, tiene la casa sobre la roca. Si oye mis palabras y las desprecia, tiene su casa sobre la arena. Es sencillo. Si quiere ir a la gran ciudad, aprecie las palabras de Dios. Si quiere ir a la gran ciudad, deje de hablar tanto cosas que no sirven y hable la palabra de Dios. Por eso el texto continúa diciendo: el trabajo de los necios los fatiga, porque ellos trabajan sin esperanza. No sé si tuvieron la oportunidad en estas semanas de ver la gente borracha, sin esperanza, perdidos. Uno dice: ¿por qué están así si ellos dicen que están celebrando? ¿Por qué terminan así? Porque aunque celebran de una manera equivocada y están sin esperanza, sin gozo, sin gratitud, y por eso el trabajo de ellos los fatiga. Ellos ya no saben qué hacer. Ellos no saben para dónde ir porque ellos están sin el camino a la gran ciudad, y si se lo indicamos, ellos lo desprecian. El que pone en práctica las palabras de Dios, aprecia el mensaje de Dios y va camino a la ciudad celestial. Santiago 3, 5 y 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se han visto o han leído el libro o han visto la película El progreso del peregrino? Es toda una paráfrasis de lo que es, o una metáfora de lo que es la vida cristiana,
y de cómo el cristiano para llegar a la ciudad celestial tiene que sortear una serie de dificultades, peligros, amenazas, desánimos, precipicios, ataques difíciles, pero él no se puede distraer, porque si él se distrae, se regresa o se pierde en el camino y no llega al destino seguro, que es la ciudad celestial. Ese es un libro muy bueno, muy importante para leer, y de hecho es un bestseller, ¿no?, de la literatura cristiana, que debe ser leído, El progreso del peregrino, que describe claramente la vida del cristiano. Ustedes y yo somos peregrinos en esta tierra, vamos por el camino correcto, aunque nos hagan creer que vamos en contravía. Vamos por el camino correcto, el camino de la cruz, el camino del Evangelio, el camino de las Escrituras. Vamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. No es fácil el camino. Hay muchos desánimos. Hay voces que nos dicen que no vamos bien, que nos enredemos en los negocios de la vida. Hay muchas voces cuando vamos avanzando en ese camino que nos dicen, ven y acompáñame que vamos a darnos una rumba bien buena. No te interese mucho, no sea tan extremista, pero ¿qué debe hacer el peregrino que va avanzando? Mantenerse firme, confiado, sortear con la fe y con los medios de gracia todas las adversidades que vienen, porque el camino no es fácil, pero el destino es seguro. ¿Saben ustedes el camino a la gran ciudad? ¿Están caminando este año por ese camino a la gran ciudad? Si el Señor les dice, hasta aquí vamos hoy, ¿se van para la gran ciudad? Esa es la pregunta que debemos responder. El trabajo del necio los fatiga, mientras que el trabajo del sabio es esperanzador, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y con la certeza de que vamos por el camino correcto. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15:14 y 15, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Qué hermoso. Y Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿vamos a la gran ciudad? ¿Vamos? Vamos. Vamos. No elegimos nosotros ese destino, Dios lo eligió y nos puso en ese sendero. Lo que tenemos que hacer es permanecer, pero aún la permanencia es de Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que cada día que vivamos nos mantengamos en la ruta con el atuendo preciso que son las vestiduras blancas, el manto de gozo, el óleo de alegría y de gratitud, y que nos mantengamos puestos los ojos en Jesús sabiendo que vamos a la gran ciudad. El necio no sabe ni para dónde vamos nosotros, a él no le interesa, pero nosotros sí sabemos para dónde vamos y tenemos la certeza y la convicción de que Dios está con nosotros. Que Dios nos ayude y que muy pronto nos podamos ver todos allá en la gran ciudad. Ese es el punto de encuentro del cristiano, la gran ciudad. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra nos alienta y nos anima. Hay muchos destinos tan atractivos en esta tierra para el hombre visitar o desear o anhelar vivir. Nuestro corazón tiene tantos anhelos de cosas vanas y efímeras, conocer lugares, visitar, experimentar, pero solo hay un destino que vale la pena enrutarnos a él, que es la gran ciudad, el reino de los cielos, la nueva Jerusalén, la ciudad de paz, las bodas del Cordero. Ese es el destino del cristiano. Es el único destino que el cristiano anhela y para el cual se ha preparado y se está preparando toda la vida. Si estamos hoy aquí en la iglesia,
Si estamos hoy aquí sentados escuchando la palabra es porque estamos interesados en esa ciudad. Si hoy trajimos nuestra Biblia y la estamos memorizando, la estamos poniendo en práctica, es porque estamos interesados en esa gran ciudad. Si cada día en nuestras casas hacemos oración, hacemos lectura, hacemos meditaciones, porque estamos interesados en la gran ciudad. Si estamos alejándonos del pecado con tu ayuda, y si estamos cada día procurando una vida consagrada, una familia consagrada a ti, es porque tú nos has dado interés por esa gran ciudad. Ayúdanos, Señor, a valorar esa ciudad, a saber que hay medios y formas para caminar hacia esa ciudad y que nunca nos apartemos del camino. Que muy pronto todos nos encontremos en ese destino maravilloso. Que muy pronto nos podamos encontrar allá y podamos decir, valió la pena las adversidades, las abstenciones, las carencias, valió la pena las burlas, los desprecios de este mundo, valió la pena andar en contravía en este mundo para ir a la gran ciudad. Como peregrinos, que como peregrinos podamos caminar con la esperanza puesta en ti y con nuestra mente y corazón consagrado a ti. Ayúdanos, por favor, porque nosotros cada semana queremos desviarnos del camino. Cada día queremos salirnos y tomar un atajo cuando tú nos has dado un camino precioso, que es el camino de la verdad y el camino de la vida. Ayúdanos a mantenernos y que lleguemos al destino, Señor, por tu gracia y por tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.